Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que quisimos abrir con el profesor Wilner. Antes de iniciar formalmente como la reunión, me gustaría contarles un poco de dónde surge esta idea. Básicamente en este momento que estamos en la construcción de un instrumento de ansiedad laboral y hablando con unos colegas psicólogos de selección, hemos encontrado pues el fenómeno ante la incertidumbre mundial que tenemos y es ciertos fenómenos en comunes en varias empresas, entre ellos pues el aumento de tareas, la disminución de los tiempos de entrega, en fin, todas estas situaciones que están generando esta ansiedad y quisimos ir un poco más allá del tema, entendiendo que este es un efecto y no una causa. Perdón ahí, David, te pedimos. Es una causa, entonces, entendiendo que esto se da a nivel individual y a nivel organizacional, es decir, las personas tienen sus mecanismos para asumir la incertidumbre y a nivel organizacional las empresas también tienen sus mecanismos para asumir la incertidumbre. Entonces, en esta relación tan compleja, quise invitar a una persona que ha dedicado toda su investigación, toda su labor a entender esta dinámica que suscitan entre empleado-empleador y todas las dinámicas que implican, que es el profesor Wilner Riascos. Entonces, saludando al profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. ¿Cómo te va? Bien, entonces, bueno, entendiendo que esto es una dinámica dentro de una incertidumbre y que la empresa va a buscar de alguna forma volver a ese equilibrio, volver a ese centro que tenía y las personas también, pues de alguna forma deben asumir esa incertidumbre demandando ciertas habilidades. Eh, eh, Precisamente ese es el webinar que nosotros queremos presentar hoy y entre ellos dejar la inquietud, abriendo el panel ya para la inquietud, es si en un principio eh, este equilibrio, este centro, este control era lo que permitía el óptimo del rendimiento de la organización, ¿verdad? Entonces es como una interrogante que queremos compartir con todos en este momento. Entonces, para darle el micrófono a nuestro invitado, voy a presentar quién es el profesor. El profesor Wilner Riascos es psicólogo de la Universidad del Valle, también es magíster en psicología de la Universidad del Valle, doctor en psicología social y del trabajo de la Universidad de San Pablo. Actualmente es docente de la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Cali, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Algunas de las publicaciones que ha realizado el profesor en torno a su trabajo organizacional, por ejemplo, algunos títulos ha sido El trabajo y sus dinámicas, versiones de algunos tomadores de decisiones, contribuciones a la conceptualización de la cultura organizacional y tuvo una participación de coautoría en el libro Gramáticas actuales de la relación hombre-trabajo. Entonces, creo que estamos ante una persona que sabe mucho del tema y de lo que está pasando. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos este espacio y bueno, bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sebastián, también por las palabras. Eh, Alrededor de mi trayectoria me ha inquietado y me ha interesado efectivamente conocer más a profundidad esta relación entre la persona, la organización y el contexto en el cual se vincula la relación de trabajo. Y desde esa perspectiva, entonces, pues agradeciendo también la invitación que Sebastián y su equipo me ha hecho para compartir algunas reflexiones, algunos elementos que tienen que ver con la cultura organizacional y poder también escucharlos un poco, ¿no? La idea es que voy a hablar entre 45 minutos y una hora, también para no cansarnos. Y esa es una de las cuestiones que implica precisamente esta interacción, estas nuevas formas de interacción para nosotros, que no son novedosas en el mundo,
De hecho, la raíz del teletrabajo se encuentra en la crisis de los años 70, en la crisis del petróleo en los Estados Unidos, y desde ahí hay actividades que se llevan a cabo de forma remota. Solamente que para nosotros es novedoso en tanto es la primera pandemia que ocurre en la modernidad y en la modernidad globalizada. Y además de eso, pues es el primer momento en donde el mundo se ve de alguna forma afectado de manera conjunta y todos estamos compartiendo quizás el mismo dolor. Quisiera partir de ahí. Hay una expresión que se ha popularizado, voy a compartir aquí pantalla para ustedes y para que sigamos la presentación. Hay una expresión que se ha popularizado en los últimos tiempos. Todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y esto es una cuestión interesante eh, para poder darse cuenta de que efectivamente no solamente el mercado de trabajo, sino las organizaciones, no todas funcionan de la misma manera. Y no todos tienen la misma oportunidad de participación con las lógicas actuales. Entonces, la idea con este webinar es conversar un poco acerca de aspectos de la cultura organizacional, de la gestión de personas y principalmente proyectándolo desde el momento presente hacia futuro sin ser futurólogos, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que efectivamente podemos anticipar ciertas cosas del futuro, pero no lo podemos prever todo. Entonces, bienvenidos y bienvenidos a mi casa, que es una de las cosas también que esta pandemia nos ha traído, y es que el trabajo se traslada a la casa y de alguna forma todas las personas que lo escuchan o lo ven a uno son invitadas a conocer cierto grado y cierta parte de intimidad. Entonces, no es extraño que en algún momento pueda sonar un citófono, un teléfono, alguien venga, eh, las mascotas de los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, hace parte de eso que nosotros denominamos o hemos conocido como nueva normalidad. Y por ahí ya vamos viendo algunas de las cuestiones que de alguna forma van a modular las formas a través de las cuales las personas hoy en día nos relacionamos. Bien, entonces, esa pregunta que nosotros escogimos, ¿cómo liderar la complejidad de lo humano? Es una pregunta que de alguna forma ha estado presente desde la fundación de la fábrica, desde la fundación del empleo, desde la fundación de la organización, y que se potencializa principalmente con las propuestas de la administración científica y racional del trabajo. De mayor o en mayor o menor medida, la complejidad del humano siempre ha llamado la atención. No es una cuestión novedosa y también es una pregunta en permanente construcción. En la medida en que los seres humanos, si bien nosotros podríamos llegar a definirnos de X o Y forma, también podríamos concordar en que hay ocasiones en las cuales nos despertamos, nos sentimos de X o Y manera y no podemos dar explicación de las razones por las cuales nos sentimos o nos comportamos en ciertos momentos de ciertas formas. Y esa situación nos coloca frente a una lógica de la variabilidad. La variabilidad dentro de la posible estabilidad que nosotros tenemos. Entonces, si bien tenemos características que podrían definirnos a nosotros y que se condensan en lo que nosotros vamos a llamar identidad personal, que también existe como identidad organizacional, también tenemos que entender que esta identidad no es una condición estática, es decir, como si todo el tiempo, toda nuestra vida fuéramos exactamente igual. Y usted lo puede pensar, usted es exactamente igual la misma persona que hace 10 años, que hace 5 años o que hace 6 meses antes de empezar la pandemia. Bueno, eso tal vez nos ayude a reflexionar un poco sobre la expectativa de intentar que todo el mundo sea exactamente igual en todo momento. Y nos coloca ante el desafío y tal vez la dificultad de poder entender efectivamente la variabilidad, lo que no se mantiene estable,
lo que es dinámico, lo que cambia, lo que se transforma, lo que en un momento tal vez yo tome una foto y que en este momento esa foto no es exactamente igual. La lógica de la estabilidad absoluta, y podríamos utilizar esa metáfora, es como tomar una foto. La vida cotidiana es un video. En una foto usted coloca la temporalidad específica en un momento y usted se queda con esa imagen. En un video usted va viendo el movimiento. Por lo tanto, pensarse que lo humano es estático es una foto, es una forma de ver el mundo, pero probablemente la misma dinámica de la vida cotidiana nos va a traer el desafío de entender que en algún momento las cosas pueden cambiar. Y la pandemia también nos ha enseñado un poco que los cambios pueden suceder inclusive en momentos en los cuales no podríamos prever lo que iba a pasar. Sin embargo, esta lógica de la intención de prever lo que podría pasar siempre ha sido un interés del ser humano. Y de hecho, aquí retomo algunas palabras de un maestro de la sociología y también de la filosofía, Augusto Comte, uno de los fundadores de la sociología. Y él instaura una lógica de pensamiento y él utiliza una frase que dice, conocer para prever y prever para poder. Y esta lógica de conocer para prever y prever para poder ha sido la marca fundamental de la administración científica del trabajo y de la intencionalidad del ser humano de controlar su entorno. Los seres humanos generalmente queremos controlar nuestro entorno. Por lo tanto, el control se establece como un elemento casi que normal de nuestra vida. La intención de poder saber qué va a pasar con nuestro futuro siempre va a ser una preocupación. La intencionalidad de poder comprender qué pasa a nuestro alrededor para poder operar sobre la realidad también es una condición propiamente del humano, es una preocupación normal. Por lo tanto, controlar es algo normal. Intentar establecer cierto grado de regularidad en las cosas es una condición normal. Para cómo impacta el control externo en la vida de las personas. Vamos a ver algunos de esos aspectos y vamos a reflexionar también acerca de la cultura organizacional desde una perspectiva de configuración de relaciones con el otro, grupales, y que tienen que ver primero con nuestra vida. Empecemos entonces un poco pensando alrededor de estas cuestiones del control y también de nuestra propia vida. Me gustaría iniciar con esta frase. Personas equilibradas generan ambientes saludables. En portugués hay una expresión que a mí me encanta. Lo digo primero en portugués y después lo explico en español. Las personas felices no enchem o saco. Las personas que son felices no le andan dañando la vida a los otros. Las personas que son felices están ocupadas en intentar ser felices. Las personas que están en procura de la felicidad intentan alcanzar la felicidad y entienden que la felicidad a su alrededor también puede incidir en su propio bienestar. Por lo tanto, vamos a mantener de alguna forma esta lógica. Personas equilibradas generan ambientes saludables. Si el ambiente de trabajo no es saludable, quiere decir que hay un cierto grado de desequilibrio en las personas que lo conforman. Y puede haber un cierto grado de desequilibrio a nivel individual o inclusive un cierto grado de desequilibrio a nivel colectivo. Lo hemos visto en los últimos días. El grado de desequilibrio que se puede generar en una sociedad corresponde precisamente a la imposibilidad que las personas tienen tal vez de poder manejar las condiciones de vida propias y de relación con los otros. Si tenemos en cuenta, digamos, esta perspectiva de que personas equilibradas generan ambientes saludables, esto ya nos va colocando de alguna forma la perspectiva necesaria de pensarse el liderazgo en las condiciones no solamente actuales, sino en las condiciones venideras. Y como venimos planteando, el ser humano siempre intenta entender el presente e intentar anticipar el futuro. Por lo tanto, siempre será una incógnita de cómo va a ser el futuro, pero el presente ya puede dar ciertos visos, sin que necesariamente asumamos que esto
va a suceder exactamente de manera profética, como algunos intentarán colocarlo. Esto también nos lleva a una pregunta. Bien, ¿será que yo genero un ambiente saludable a mi alrededor? ¿Será que mi actitud de vida, mi propio bienestar genera bienestar frente a las personas que están trabajando conmigo? Y eso nos coloca también frente a otra narrativa mucho mayor. Probablemente ustedes identificarán al momento en que yo lo exprese. Haz al otro aquello que tú quieres que te hagan a ti. Esta narrativa nos trae como reflexión la posibilidad de poder colocarnos de forma empática en el lugar del otro, a partir también de la forma como nosotros queremos que nos trate. Entonces, ya vamos dando ciertos visos. Probablemente ustedes se darán cuenta más adelante que no hay fórmulas, ¿sí? ¿Y por qué no hay fórmulas? Porque precisamente la vida es un camino que cada uno no solamente es responsable, sino que cada uno es el mayor experto de cómo la lleva a cabo. No hay nadie más experto en su propia vida que usted mismo. Por lo tanto, si no hay nadie más experto en su propia vida que usted mismo, pues no hay nadie más experto para saber cómo empezar a lidiar con las propias cosas que usted mismo. Si las personas constituyen una organización, las personas también serán las mismas que probablemente tendrán las posibilidades de generar ambientes saludables. Esto no es una labor solamente del liderazgo o las personas que están en posiciones de decisión, porque al fin y al cabo quienes están en posiciones de decisión también son seres humanos y también sufren, que es parte de lo que la literatura no muestra, es parte de lo que la sociedad a veces quiere apagar y no quiere mostrar. A veces nos acostumbramos a que la visión del líder es aquel líder que lo puede todo, aquel que lo sabe todo y aquel que tiene la respuesta para todo. Pero en ocasiones se nos olvida que el líder también es un ser humano, que tal vez tenga familia, tenga sus propias preocupaciones, sus propias condiciones de salud y que también está batallando por ser humano como el resto de nosotros. Por lo tanto, si no hay una fórmula específica para la felicidad, si no hay una fórmula específica para poder lidiar con la cotidianidad, esto no quiere decir tampoco que no se pueda hacer nada, ni que haya elementos generales en los cuales nos podamos apoyar. Entender primero que la felicidad no es un objetivo en sí mismo, sino un camino por el cual se transita y que no es un camino lleno de rosas, pétalos y un camino en el cual yo siempre voy a estar bajo un estado eufórico. Es entender que la felicidad y el equilibrio también son elementos que varían conforme situaciones personales, conforme elementos de la sociedad, conforme a elementos que me afectan a mí como persona. El liderazgo, como ya lo sabemos, puede permitir el potencial de las personas que son lideradas o puede apagar ese potencial. Y por ahí viene entonces un concepto que viene siendo de alguna forma mencionado en los últimos tiempos, pero que es una nueva forma de designación de algo que uno vulgarmente podría llamar hasta cierto punto toxicidad. El microgerenciamiento excesivo, ojo, excesivo, y voy a hacer mucho énfasis siempre en el exceso. La falta de equilibrio es el exceso. Y vamos a ver también cómo algunas patologías del ser humano es precisamente un exceso hacia un extremo u otro. El microgerenciamiento excesivo va a generar entonces una condición de control absoluto de las personas. Y ese control absoluto, pues, puede traer ciertas consecuencias positivas en términos de conseguir alcanzar objetivos o negativas que pueden ser inclusive afectar los mismos objetivos organizacionales. El remedio puede ser también aquello que cause problemas para la organización. Ciertos perfiles de personas dentro de las organizaciones pueden ser de mucha eficacia a nivel
de generación y de ganancias para la empresa, pero al mismo tiempo pueden estar generando pérdidas no identificadas por la organización y principalmente que tienen que ver con temas de la salud de las personas. Ausentismos, rotatividad y otro tipo de elementos que tal vez no sean tan claramente evidenciados a través de las métricas, es posible que sean afectados por las mismas personas que son muy exitosos a alcanzar eh, grados muy efectivos de ganancias para la empresa. Y lógicamente esto plantea un desafío, ¿no? En ocasiones todo el mundo en la empresa sabe que X persona es altamente tóxica, pero nadie lo puede tocar porque genera resultados. Si eso es lo que la empresa acepta, si esa es la cultura que la empresa admite, la empresa también tendrá que admitir entonces tal vez problemas de salud de sus empleados, falta de equilibrio y pérdidas por otros lados que puede generar también esta lógica de control. Decíamos anteriormente que el control es una condición casi que sine qua non de la humanidad, es decir, está con nosotros, intentamos controlar. Imagínense si uno no controlara cosas. Por ejemplo, si uno no controlara la hora en la cual se levanta, ¿cómo coordina horarios con X persona? ¿Cómo podría uno de alguna forma entender o llegarse a entender con otros? Tenemos que controlar cosas. Y es que el control tiene diferentes variantes en su forma de ser entendido. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la palabra control viene del francés control. Y fíjense las diferentes formas en las cuales el control es identificado. Comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Y uno podría pensar que estos elementos van ganando fuerza de intervención sobre el otro. Comprobar no necesariamente implica que yo voy a invadir el otro, pero probablemente fiscalizar e intervenir sí implique que yo tenga que invadir al otro. Pero por otro lado, tenemos otros elementos que ya nos empiezan a marcar cierto grado de incomodidad que podría generar. Dominio, mando y preponderancia. ¿Sí? Y no vamos a decir que el dominio sea malo, ni que el mando sea malo, ni que la preponderancia sea mala. Lógicamente que no. De hecho, si no hubiese personas que dominaran, pues no nos podríamos poner de acuerdo en ciertas formas, porque de alguna manera estas condiciones de dominio permiten esto, la regulación. ¿Sí? La regulación es altamente importante y de hecho se aprende en las primeras etapas de la vida. Y de alguna forma, gestionar personas hacia un futuro implica ayudar a entender que las personas tienen que aprender a autorregularse. Y es que en ocasiones la subjetividad y todas las cuestiones humanas hacen que las personas no hayan entendido de forma adecuada la necesidad de la autorregulación. Un poco lo que estábamos conversando al principio, antes de empezar la grabación del webinar, y era precisamente personas que no utilizan el tapabocas aun cuando hay un riesgo de muerte frente a la no utilización del tapabocas. Y ahí hay que entender por qué algo que amenaza mi vida no lo utilizo. Bien, vamos a hablar más adelante de la independencia, de la libertad y de la autonomía como tres valores fundamentales. Entonces, el control, como lo vemos aquí, tiene diferentes grados de presentación. Por lo tanto, podríamos concordar que el control no solamente es algo que es pertinente para nuestra vida, sino también algo que es necesario para regular, porque si no, podríamos vivir en el completo desorden. ¿Sí? Y ojo que yo hago ahí desorden, falta de orden, falta de organización, falta de poder conocer para poder prever y prever para poder tomar decisiones. ¿Sí? Vamos encadenando ahí las cosas. El control es necesario, ¿sí? Y de hecho es pertinente. El exceso, la falta de equilibrio en el manejo de estos aspectos es lo que va a generar algunos de los elementos que vamos a ver más adelante. ¿Dónde empieza el control? Freud
padre del psicoanálisis, que probablemente muchos de ustedes han escuchado y nosotros también, pues que nos hemos formado en psicología, va a colocar una metáfora y él va a decir, mire, cuando uno es bebé, uno lo quiere todo y básicamente, pues la forma que encuentra para poder expresar sus emociones es a través de qué? Del llanto, del grito, ¿sí? Si tengo frío, cuando era bebé, ¿qué hacía? Gritaba. Si tengo hambre, lloraba, ¿sí? Y esto quiere decir que de alguna forma todas las emociones, todas las cosas que eran sentidas en el cuerpo, eran expresadas y colocadas en lo externo sin ningún filtro. Y él va a decir, hay un primer momento donde hay que aprender a controlar. ¿Y qué es el primer aspecto que él va a colocar como metáfora de eso? El control de esfínteres, ¿cierto? Entonces, cuando uno es bebé, a uno le colocan un pañal porque precisamente uno no tiene la plena conciencia ni la capacidad de decidir en qué momento uno orina o defeca, ¿sí? Pero esto es entendible en un bebé de unos cuantos meses. ¿Qué va pasando con el transcurrir del tiempo del desarrollo del bebé? ¿Será que continúa siendo aceptable que él, después de unos cuantos meses o inclusive un par de años, o un poco más tal vez, eh, orine en cualquier lugar o orine encima de su ropa? No. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a hacerle el llamado a ese bebé a que tiene que aprender a que no en todo momento lo tiene que hacer? Los padres o los cuidadores o las personas que de alguna forma hayan intervenido en la formación y educación de ese bebé que ya se está convirtiendo en un niño, ¿cierto? Entonces se espera ya después de un tiempo que el niño empiece a incorporar una serie de rituales. Entonces, usted tiene que identificar en su propio cuerpo en qué momento usted quiere orinar. Tiene que identificar en su propio cuerpo en qué momento usted quiere satisfacer alguna necesidad. Usted no la puede satisfacer en cualquier momento. Por lo tanto, inicialmente hay un control externo. El control externo que viene de los padres o los cuidadores le dice a usted lo que debe y lo que no debe hacer. Y esto, lógicamente, genera cierto grado de desconfort, ¿sí? Y Freud lo va a colocar. Hay un cierto grado de desconfort, un cierto grado de sufrimiento, porque ya el sujeto no puede hacer lo que quiera, sino que le toca adaptarse. Y a todos nos empieza la vida con la necesidad de adaptarnos. Y esa adaptación, ese apropiarse de esa regla externa, empieza a construir el autocontrol, donde se fomenta de una forma mucho más fuerte la lógica del autocontrol en la escuela, ¿sí? Cuando estamos en la escuela, entonces esta instancia funciona como un elemento también de control externo que ayuda también a todos nosotros a aprender a autocontrolarnos. ¿O a quién de ustedes en la escuela el profesor tal vez no le dijo, usted tenía ganas de ir al baño, ¿sí? Y el profesor tal vez vio que esto no era como muy cierto o que usted estaba pidiendo demasiadas salidas al baño y él le vino a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Le pasa algo en términos de salud? ¿Sí? Si él observaba que no era una cuestión de salud, sino más bien un capricho, probablemente él imponía la norma, no, usted no puede salir en este momento, tiene que esperarse. Y ahí, no solamente es elemento de control externo, sino otros elementos de control que las personas ejercen. Particularmente en el colegio que yo estudié, de forma cultural, nadie nos lo dijo particularmente, sino que lo aprendimos en primera instancia por observación y después fue reforzado por nuestros profesores. Desde el momento en que el profesor entraba al salón, uno podría estar haciendo lo que fuera, tenía que ponerse de pie y quedarse callado. Y el profesor, en ese momento, podía empezar a hablar o simplemente saludaba, ¿sí? Saludábamos de vuelta y él daba la autorización para sentarse. Yo tenía un profesor de ética
que nos dejaba más o menos 10 minutos de pie hasta que él decía pueden sentarse. Esa condición de respeto frente a la autoridad, esa condición de control externo, implica también un autocontrol. Y entonces, a medida que nosotros vamos pasando nuestra vida, pues hemos aprendido que hay elementos que tenemos que tener límites. Por lo tanto, el control es saludable en la medida en que nuestro comportamiento se regula. ¿Y se regula a qué? A las necesidades sociales. Y esto nos permite vivir en sociedad. Sin embargo, puede haber un problema cuando un niño no es adecuadamente orientado frente a esta lógica del autocontrol. Puede haber problemas si ese niño llega a la adolescencia y efectivamente la lógica del autocontrol y de la responsabilidad por sus propios actos no empieza a ser instaurada de forma adecuada. Se generan tal vez situaciones de narcisismo. El narcisismo tiene que ver con un desequilibrio en la autoestima. Lógicamente, digamos a nivel psicológico, tiene que ver con mucho más con eso. Digamos que en términos generales podríamos denominarle un desequilibrio en la autoestima. Una persona se estima demasiado y a tal punto que considera que él es el centro del mundo, que es la persona más importante que existe. Ah, pero es que yo he escuchado que nosotros somos lo más importante. Sí, efectivamente, somos lo más importante, ¿sí? Pero eso de ser más importante no puede ser una cuestión utilizada para aplastar al otro o simplemente dedicarse a la satisfacción de los propios deseos. Y eso se ve reflejado hoy en día con una situación que percibimos mucho y es la lógica del egoísmo y la competitividad. Estamos en un mundo donde se privilegia solamente mis propios deseos, solamente la satisfacción de mis propias cosas. Y esto, si bien podría estar relacionado de alguna forma con esa lógica de la autoestima, el exceso de reconocimiento de uno mismo puede traer desequilibrios a tal punto que yo no reconozca al otro. Y al no reconocer al otro, precisamente se va a romper el equilibrio del autocontrol. Esta condición del equilibrio del autocontrol y del heterocontrol, es decir, del control externo, se ve claramente hoy reflejado en la forma como nosotros estamos viviendo esta situación de pandemia. Esta situación que nos afecta a todos, no de la misma forma, pero sí nos afecta a todos. Por lo tanto, estamos todos en la misma tormenta. Pero no todos estamos en el mismo barco, ¿cierto? Y esta cuestión de no estar todos en el mismo barco nos lleva a la reflexión de cómo nosotros hemos intentado adaptarnos a estas condiciones. Y esa adaptación ha hecho que algunas empresas efectivamente se den cuenta de la posibilidad y la potencialidad que tienen para poder desarrollar competencias en sus trabajadores. Otras empresas se han dado cuenta también de la dificultad que existe de poder gestionar de forma remota a los trabajadores. Gestionar. Para otras empresas, la dificultad ha sido continuar con la lógica que ellas han trabajado y es la de controlar de forma excesiva a los trabajadores. Entonces, para algunas empresas, el control excesivo es lo que va a garantizar el éxito. Y no vamos a decir que los trabajadores o nosotros no necesitemos de control. Efectivamente, necesitamos de formas de regulación. Porque si no, digamos, toda esta situación de incertidumbre podría atacarnos de una forma que los procesos puedan verse muy afectados a tal punto de ser paralizados. Pero esta pandemia también ha mostrado lo mejor y tal vez lo peor que tenemos como seres humanos, como sociedad y como personas que no solamente nos reconocemos a nosotros en nuestras necesidades, sino también como sociedad que reconocemos al otro en sus necesidades. Por lo tanto, hay una pregunta que yo me estoy haciendo y que estamos escribiendo con un grupo de colegas. ¿Será que realmente hay necesariamente nuevas condiciones y realidades o hay una amplificación de lo que ya existía? ¿Será que una empresa que no tenía en consideración a sus trabajadores pasó a tener consideración con sus trabajadores hoy en día? ¿O será que de alguna forma lo que hizo fue cumplir solamente con lo que la ley le presentaba y a la menor oportunidad entonces
pues intentó ponerse en lo que antes era la normalidad. Bien, son cosas simplemente para pensar, pero que van a tener consecuencias. Probablemente no la vamos a ver ahorita, pero probablemente sí a futuro, ¿sí? Y esas consecuencias pues apenas las estamos monitoreando como sociedad y como individuos. Algunas de las cosas que esto ha causado, lógicamente, es que se haya aumentado al principio de la pandemia, principalmente se haya aumentado la cantidad de trabajo que muchas personas percibían. De hecho, en un ejercicio investigativo que hacíamos se encontraba eso. Y la desregulación de los tiempos también. Entonces, algunas personas sentían que ya no regulaban su propio tiempo, porque pues antes tenían que llegar a X o Y horario a la oficina. Hoy en día, al no tener que desplazarse hasta la oficina, pues eso le deja más tiempo para dormir, descansar, pero eso podría afectar también la lógica de autorregulación. Y por otro lado, la lógica de autorregulación también de poder parar. ¿En qué momento paro de trabajar? Y por eso algunos empezaron a sentir mayor grado de ansiedad, mayor grado de cansancio en este tiempo de pandemia, porque precisamente tampoco había un elemento externo que les dijera, mira, tienes que parar en este momento porque te estás afectando en la salud. Entonces, eso ya estaba instaurado, eso ya estaba ahí. Lo que pasa es que nuevas condiciones hacen emerger cosas que tal vez estaban por ahí, pero que al ser elementos del día a día se habían vuelto parte del paisaje de las personas. Me gustaría provocar, ¿sí? Y creo que si usted se provocó también por el título de la presentación, se permitirá ser provocado. Provocado no quiere decir que necesariamente estemos de acuerdo con lo que se dice en esta expresión que uno encuentra en Internet, pero provocado implica de alguna forma también poder darse la posibilidad de colocarse en ese otro lado. Fíjense en esto, esta persona publica en una red social estas palabras de este CEO. Si manejas un equipo, el trabajo que hace tu equipo puede hacerse remoto y tú sigues forzándoles a ir a una oficina, eres un mal jefe. Si eso lo haces durante una pandemia mundial, además eres un mal ser humano. Podríamos estar de acuerdo o podríamos no estar de acuerdo con lo que se dice ahí. Pero no es cierto que por ahí en el fondo algo nos dice, algo de razón puede tener. Si el trabajo se puede hacer de forma remota y se ha demostrado en la organización de referencia que usted esté pensando, que efectivamente los resultados se están alcanzando, que las personas entregan, que las personas hacen, que las personas trabajan, que de alguna forma todo el mundo intentó adaptarse, así como todos nosotros tuvimos que adaptarnos, todo el mundo intentó adaptarse, y que a 6 meses después de que tuvimos que confinarnos en nuestras casas, continuamos trabajando y haciendo entregas. Si aún así esto no ha demostrado que es posible trabajar de forma remota, entonces ahí la lógica no es efectivamente la lógica de la efectividad. Ahí la lógica es que se necesita ver a la persona, porque ver a la persona podría ser un grado de tranquilidad de certificarme de que las personas efectivamente están trabajando. Quiere decir entonces que la opción y la respuesta entonces es no, entonces dejemos que las personas trabajen en casa. No, por el contrario. Esta mañana estábamos en una reunión de investigadores a nivel nacional de la psicología y un profesor presentaba una reflexión. Decía, vamos a entrar en grado de alternancia y me siento feliz porque finalmente voy a volver a mi oficina, aunque sea una vez en la semana. Entonces, el trabajo remoto no ha sido una bendición para todo el mundo y tampoco ha sido una maldición para todo el mundo. Para personas con cierto tipo de configuraciones, el trabajo remoto ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque no tienen que aguantarse el compañero, no tienen que aguantarse el hecho de estar en grupo. Hay personas que no les interesa, no les gusta, se sienten mal de estar en grupo. Y para otras personas tal vez eso ha sido una maldición. Para una persona que no tiene un equilibrio en la identificación de cuál es el grado de control que se debe ejercer en una empresa, podríamos hacer esta pregunta. ¿Cuál es el dolor que moviliza ciertos comportamientos de control excesivo? Freud también va a manifestar que cuando se instaura el autocontrol podría llevarse a un grado de desequilibrio.
Y este grado de desequilibrio inclusive podría estar relacionado con trastornos obsesivos compulsivos. Pero tener un trastorno, tener cualquier grado de desequilibrio no es una condición deseable, aun cuando para el mundo económico lo sea. Una persona obsesiva con su trabajo, ¿sí?, con un cierto grado razonable de obsesión, que se certifique que las cosas están bien hechas y que no haga las cosas, digamos, de forma leve, pues lógicamente es una persona muy interesante. Pero una persona que sea demasiado obsesivo en el control del otro, esta persona hay algo que debe estar doliendo muy profundamente en ella, ¿sí? Y aquí ya estamos hablando de forma personal. Ese dolor no es un dolor físico. Ese dolor puede ser un dolor que venga articulado a su experiencia de vida. Ese dolor puede ser algo muy profundo, algo no resuelto, algo que intenta resolverse a través del otro, algo que intenta sobreponerse a esa falta de equilibrio, algo que intenta ser compensado, algo que intenta colocar la balanza en un medio término. De esta forma, entonces, adquiere cierto grado de relevancia esta pregunta: ¿cuál es el dolor interno, profundo, que podría movilizar a cierta persona a un comportamiento de control excesivo? Fíjense que sigo haciendo énfasis en la palabra excesivo, falta de equilibrio de lo que nosotros estamos hablando. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias, no solamente de la pandemia, sino del exceso de control? Otra pandemia silenciosa de la cual la mayoría de las personas no quieren tal vez enterarse o le tienen miedo, y es la pandemia de la depresión. ¿Y por qué decimos que es una pandemia de la depresión? Porque ya se ha identificado la depresión como el mal de nuestro siglo. Y la depresión es un enemigo silencioso que podría estar siendo provocada también por las condiciones o aumentada también por las condiciones de vida dentro de la organización. La depresión entonces combina muy bien, sale muy bien con la cultura de la evaluación y de la crítica constante. Cuando se evalúa y se critica de forma constante a una persona, se pueden potencializar condiciones de depresión. Cuando una organización tiene como cultura precisamente la crítica, nada de reconocimiento al trabajador o nada de importarse con el trabajador, podría traer como consecuencia precisamente las condiciones de depresión. ¿Sí? Voy a silenciar aquí un micrófono. Y Fernando, por favor, si nos ayudas silenciando tu micrófono, te agradecemos. Bien. La depresión, Luis Fernando, por favor. La depresión disminuye la capacidad de desear. La depresión disminuye la capacidad del sujeto ser. Disminuye la capacidad potencial de poder llevar a cabo otros elementos dentro de su vida. Desde esta perspectiva, entonces, la condición de la depresión y analizar hasta qué punto la cultura de la organización podría potencializar estas lógicas de depresión, podrían estar afectando el desarrollo, la innovación o inclusive el mismo trabajo. Cuando una persona padece depresión, intrínsecamente ella no se autoriza a hacer algo. Hay una pérdida de interés en las cosas, o también puede presentarse con su opuesto. La depresión no solamente se presenta como una imposibilidad de hacer las cosas, la depresión también podría presentarse con una preocupación excesiva de mantenerse ocupado o una ansiedad extrema de estar haciendo nada. Cuando una persona no consigue disfrutar de algo, que es denominado ya en un cuadro mucho mayor anedonia, es decir, la falta de placer en las cosas, podríamos entrar tal vez en la lógica de que efectivamente la persona no solamente se está desautorizando a sí mismo en hacer algo, sino que además esa falta de disfrute en las cosas es falta de interés o pérdida de la energía vital en la vida. ¿A qué empresa le interesa a un trabajador que tenga pérdida vital de energía en la vida? Probablemente a ninguna. La mayoría de las empresas le interesa
Otro tipo de situaciones que también está siendo investigada en la literatura, flow. Flow es una palabra en inglés para designar un cierto grado de excitación o un cierto grado de focalización en una tarea porque genera alto grado de placer. Piensen en una persona que juega videojuegos. Usted ha percibido, o probablemente usted sea usuario de videojuegos o sea aficionado a un tipo de hobby. Usted ha percibido que cuando usted tiene ese hobby, usted está absolutamente involucrado, embebido en la situación y pareciera ser que lo que sucede alrededor no existe, se le pasa el tiempo. Bien, hoy en día está siendo también investigado ese otro lado que no es la depresión, sino un estado positivo, en el cual las acciones que yo hago en mi trabajo me dejan en un estado quizás de flow, un estado en el que yo disfruto plenamente aquello que hago. Lógicamente no es un estado y no puede ser un estado permanente. Nadie puede permanecer de manera permanente eufórico. Y si está eufórico todo el tiempo, también es una condición patológica. El exceso de euforia también puede llevar a grados de desequilibrio que afectan la salud mental. La irritación puede ser también un signo de la depresión de las personas y son elementos de la salud mental que empiezan a identificarse en las organizaciones como elementos que inciden en la productividad de los trabajadores. Enemigo silencioso, pero peor que eso, enemigo que no quiere ser reconocido. Enemigo que implica, de alguna forma, hablar de salud mental. Y si hay algo que nos da miedo, que parece ser un tabú, hoy en día inclusive hasta la sexualidad que hace algún tiempo era muy tabú, está más libre que hablar de la salud mental. Para muchas personas hablar de ir a un psicólogo continúa siendo un tabú. Hablar, por ejemplo, de una afección mental continúa siendo un tabú. Y este tipo de cosas pueden incidir mucho más que tal vez un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o pueden ser inclusive resultado de la depresión u otras condiciones de la salud mental. Otras consecuencias del control excesivo, el estrés. Y aquí hay que hacer una diferenciación. ¿Qué es el estrés? La definición técnica del estrés es que es la reacción que un organismo tiene ante cualquier estímulo. ¿Sí? Entonces, la palabra estrés por sí misma no está cargada de condición negativa. ¿Sí? Cuando yo me asusto, técnicamente me estreso, es decir, reacción. Cuando yo me emociono, me estreso, es decir, reacción. Por lo tanto, el estrés es toda reacción que tiene un organismo frente a estímulos externos. Pero hay ciertas reacciones que son negativas y hay ciertas reacciones que pueden ser positivas. El distrés es el estrés negativo. Es la reacción en el cual mis recursos personales no consiguen equilibrar el grado de demanda. Entonces, si mis recursos personales no son suficientes para equilibrar el grado de demanda, puede generarse una situación de distrés o estrés negativo. Por el contrario, si mis recursos personales y contextuales son mayores que el nivel de demanda, se genera eustrés o estrés positivo. Es esa reacción que te anima a llevar a cabo un proceso hasta su final. Es aquella reacción que te permite cumplir a cabalidad algo, llevar con éxito una tarea. Por lo tanto, el estrés, si bien en la cotidianidad las personas dicen estoy estresado, sí, nosotros estamos estresados en muchos momentos del día, pero probablemente lo que ellos quieran decir es que hay un grado mayor de demandas de los propios recursos que ellos tienen. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros pensar en las organizaciones para generar no distrés, sino eustrés? Aumentar la posibilidad de recursos que la persona tenga para poder afrontar ciertas cosas. ¿Se ha visto usted enfrentado a ciertas tareas donde los recursos que usted posee no son suficientes? ¿Cómo se sintió usted? Falta de información. Ah, me pidieron hacer esto, pero la información no la tienen aquí, no la tienen acá. Bueno, hay dos reacciones posibles. O usted se empeña en conseguir la información, o efectivamente usted se va a dar cuenta que la información no está disponible y que, digamos, usted podría llegar a un cansancio en procura de algo que alguien sí tiene.
pero o no quiere compartir o no sabe que lo tiene que compartir. Por lo tanto, la idea de identificar claramente cuáles son los recursos disponibles que una persona tiene para poder enfrentarse a las demandas es un elemento de análisis permanente en función de la salud mental de las personas. Me encanta esta imagen que también vi en las redes sociales, que si bien hablan de la pandemia, podríamos hablar acerca del papel del otro. La gente feliz crea ambientes saludables. La gente que no es feliz crea ambientes desequilibrados. Y así como una fruta puede ir de alguna forma transmitiendo elementos químicos a otras frutas y haciendo que ellas vayan de alguna forma viéndose afectadas, pues también de alguna forma las posiciones de liderazgo, ¿sí?, que logran de alguna manera identificar aspectos en los cuales estas cosas negativas no son pasadas a los grupos de trabajo, podrían generar o contribuir también a distensionar o a disminuir el grado de tensiones que tengan las personas en los grupos. Por lo tanto, podríamos pensar que efectivamente el papel del otro es muy importante. Fíjense que a nivel de salud mental, si bien hay una responsabilidad individual, el otro tiene un papel curativo o el otro puede tener un papel también de implicación en el desequilibrio. ¿Por qué el otro tiene un papel curativo? A nadie le caen mal palabras de ánimo. A nadie le caen mal palabras de reconocimiento. A nadie le caen mal palabras de conforto cuando uno no está muy bien. A nadie le caen mal consejos bien dirigidos. A nadie le caen mal palabras equilibradas. Pero a todo mundo le cae mal críticas excesivas, críticas injustificadas, falta de reconocimiento, comprensión de uno mismo como si fuera simplemente una máquina y lo que único que para lo que existe en esa empresa es para producir, no importando nada más de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cuestión del equilibrio en las empresas es un papel que le corresponde a todos, tanto a los líderes como a los empleados, y aquí empezamos un poco a ahondar más en el tema del papel de la cultura organizacional. Y el papel de la cultura organizacional es un elemento sumamente importante. Técnicamente, la cultura organizacional es un conjunto de aspectos que identifican a un grupo, que lo hacen ser lo que son. Y frente a eso hay diferentes cosas que la literatura presenta, formas a través de las cuales se expresa la cultura, artefactos materiales, la forma como la gente se viste, la forma como la gente habla, el tipo de lenguaje, la forma de dirigirse a los otros. ¿Usted ya ha percibido que en ocasiones las personas se comportan de una forma específica en el trabajo? ¿O utilizan un argot o conjunto de palabras específicas en el trabajo? Bueno, eso hace parte del lenguaje. Se crea una forma específica de entender. Pero en la cultura organizacional hay un autor que propone unas cuestiones bien interesantes. El elemento central de la cultura organizacional son los valores, las creencias y las presunciones básicas. Las presunciones básicas es lo que es dado por hecho, es decir, aquí lo hacemos así, o que inclusive ni siquiera hay que transmitirlo a través del lenguaje, sino que las personas la entienden y la aprenden a través de la observación. Pero aquí hay tres cosas que me gustaría poner atención. Valores. Una empresa podría generar valores positivos o antivalores. Por ejemplo, hay empresas que se han visto envueltas en casos de corrupción donde las condiciones de soborno, autoridades o ganancia de contratos sin cumplimiento de las leyes se vuelve casi que una práctica. Y no es que necesariamente la gente le haya dicho, mire, es que usted lo tiene que hacer así. No, la gente lo ha aprendido. Por lo tanto, lo que se ha construido como grupo en este tipo de empresas es precisamente un antivalor. Algo que es valorado de manera mucho más fuerte que otras cosas. Entonces, ¿cuáles son los valores con los que las personas llegan a las organizaciones? ¿Y cuáles son los valores con los cuales las personas se socializan en el día a día? Esos son elementos importantes y que no corresponden a estos son los valores institucionales y los colocamos en la pared.
Colocarlos en la pared y socializarlos es sumamente importante, pero no es suficiente porque los valores, no porque se coloquen de manera escrita, necesariamente quiere decir que todo el mundo lo practique de la misma forma o lo entienda de la misma manera. Los valores son elementos que se colocan en práctica en el día a día, así no seamos conscientes de ellos, pero que influencian mucho las formas de relación. El lenguaje, las formas como nosotros nos expresamos. Las palabras tienen el poder transformador de poder darnos bienestar o poder darnos malestar, de poder darnos situaciones de conforto o de sufrimiento. Son las palabras las que nos constituyen como seres humanos. Somos seres en medio del lenguaje y por el lenguaje. Nos amamos en el lenguaje y odiamos en el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje será muy importante en las empresas. Y esto, la noción que tiene el líder sobre la persona. Hay un autor que se llama Gil Hofstede, que de hecho voy a presentar las 6 dimensiones ahorita de cultura organizacional que me llama la atención de este autor para analizar las empresas, que hace un análisis de las culturas nacionales, además de las culturas organizacionales. Y él va a colocar varias dimensiones, digamos, extremas. Y una de esas dimensiones tiene que ver con el distanciamiento del poder. ¿Sí? Países en donde los que tienen el poder están muy distantes de aquellos que de alguna forma son subordinados o son gobernados. Países en donde la relación de las personas que están en capas inferiores es muy lejana de aquellos que toman las decisiones. Países donde el nivel de autoritarismo, es decir, aquí se hace lo que yo digo y no se discute. Países, digamos, donde de alguna forma hay cierto grado de competitividad por la individualidad exacerbada o el individualismo exacerbado. Y países con alto nivel de desconfianza entre las personas, como el nuestro. El nuestro es un país de alto nivel de desconfianza entre las personas. ¿Quiere comprobarlo? Salga a la calle. ¿Usted sale tranquilo o sale pensando en qué? Generalmente, la mayoría de nosotros aquí en Colombia, y aquí hay personas de otros países también que nos están siguiendo, hay una expresión que se dice no dar papaya. No dar papaya significa no dar lugar a que el otro se pueda aprovechar de mí. Y entonces, en países como Colombia, nosotros todo el tiempo estamos vigilando a nuestro alrededor para poder controlar y poder prever situaciones que pudiesen pasar a futuro. Es decir, que nadie nos haga daño. Y eso hace que de alguna forma a nivel nacional nosotros tengamos cierto grado de desconfianza del otro que no conocemos. Confiamos en aquel que conocemos. Desconfiamos en aquello que desconocemos. Y esa situación de crisis de confianza se ha llevado también a las empresas. En muchas empresas, no vamos a decirlas todas, pero en muchas empresas puede haber un cierto grado de nivel de desconfianza y la noción que tiene el líder sobre la persona, es decir, sobre el trabajador, puede estar mediado por esta condición nacional de desconfianza. Entonces, como desconfío que la persona pueda estar trabajando, necesito controlarla. ¿Sí? Entonces, la cuestión que estamos hablando es una cuestión bien compleja. Compleja porque no solamente tiene que ver con la persona en específico, tiene que ver con toda la cultura. No somos determinados por la cultura en todos nuestros aspectos, pero somos altamente influenciados por ella. Hofstede va a presentar entonces 6 dimensiones de análisis de la cultura. Y lo primero que va a decir este autor, bastante reconocido y que además tiene una consultoría internacional al respecto, es que las organizaciones pueden ser expresadas, digamos, también en estas dimensiones, analizadas. La pregunta, ¿cuál es la mejor cultura organizacional? La respuesta, aquella que se adecue a la proyección y al análisis estratégico de la propia organización. Vamos a ver situaciones en las cuales podríamos sentirnos incómodos y decir, no, esa característica me parece que no debería existir en una empresa, pero si la estrategia de la empresa va en función de eso y eso lo potencializa, eso será la mejor cultura para esa empresa. Quiere decir entonces que para algunas personas y tipos de personas, ser controladas es lo necesario. ¿Por qué? Porque su grado de autocontrol no fue desarrollado a tal punto o la persona tiene dificultades para poder controlarse a sí misma y por lo tanto tiene que tener un control externo.
Por otro lado, para ciertas ocupaciones y ciertas organizaciones, el exceso de control lo que va a hacer es volver más rígida y pesada la estructura, más rígidos y pesados los procesos y las personas sentir que tienen que trasegar muchos caminos, muchos pasos para poder llegar a un objetivo que si no hubiese tantas barreras, ellas podrían hacerlo de forma más efectiva. La primera dimensión que trabaja Hofstede es la efectividad de la organización. Y en este caso, la efectividad de la organización es planteada desde dos perspectivas: la cultura orientada a medios y la cultura orientada a objetivos. La clave en la cultura orientada a medios es el cómo, ¿sí? El cómo se hacen las cosas, cuáles son los pasos que se siguen, quiénes están involucrados en esos pasos, cómo se llevan a cabo. En la cultura orientada a los objetivos está centrado en el qué, en alcanzar una situación. Entonces tenemos que llegar allá, no importa cómo, tenemos que llegar allá, el objetivo. Y alcanzar ese objetivo puede ser independiente de las personas que participen, las condiciones en las cuales ellas participen. Lo importante es alcanzar ese objetivo. ¿Lo alcanzamos? Perfecto. Eso es lo que nos interesa aquí. Las culturas, de alguna forma, centradas, orientadas a medios, implican cierto grado de recelo de las personas a poder asumir riesgos. Porque como lo importante es cumplir el paso a paso, ¿sí? Lo importante es adecuarse a lo que la organización ya ha dicho. No puedo pasar de A a C, sino que necesariamente tengo que pasar por A, B, C. Entonces, el nivel de riesgos que las personas toman en estas organizaciones es menor. Pero además, esa seguridad que podría dar el seguir el paso a paso podría hacer que los procesos puedan ser más lentos. En la cultura orientada a objetivos, como el objetivo está claro y hay que llegar allá, entonces se pueden tomar más riesgos. Entonces, no interesa pasarse este paso. ¿Lo lograste? Bien. Eres un empleado modelo, o eres un jefe modelo, o eres un líder que hay que imitar. Pero esos riesgos, lógicamente, podrían tener consecuencias. Tal vez el no reconocimiento del otro, inclusive no reconocimiento de situaciones del mercado. Segundo elemento, la dimensión, orientación al cliente. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos? ¿Sí? Si es una orientación al cliente de forma interna o de forma externa. No es la orientación al cliente como competencia, ¿sí? Cuando es de forma interna, ¿sí? Entonces lo que importa es lo que nosotros producimos, la forma como nosotros lo hacemos, el proceso que nosotros llevamos a cabo, la forma como ya hemos definido que debe ser prestado un servicio, ¿sí? Entonces usted puede, algunas empresas de servicio, venga, pero usted es el suscriptor o es el cliente, venga, usted no podría hacer esto o adecuar el plan de esta forma porque yo no quiero esto, no quiero hacer lo otro. No, no, mire, es que usted tiene que contratar esto o no puede contratar nada. No le podemos quitar esto porque así nosotros lo hacemos. Eso ya es un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, una orientación al cliente mucho más de forma interna hacia lo que la empresa hace. La ética y la honestidad empresarial son lo más importante. Los pasos que nosotros hemos definido y la forma de prestar el servicio es lo más importante. El lado contrario, una empresa ligada directamente al cliente, ¿sí? Venga, ¿usted podría generarme un plan con estas características? Sí, claro, se lo customizamos, se lo adecuamos. ¿Qué quiere? ¿Quiere esto? ¿Quiere esto? Listo, luego podríamos captarlo por otro lado. Entonces hay una actitud pragmática, una actitud de resolver la situación, muy de la mano con esa orientación a objetivos. La tercera dimensión que trabaja Hofstede, el nivel de control. Hay empresas con nivel de control tolerante y otras con nivel de control estricto. Las empresas de nivel tolerante, entonces, son empresas cuyas relaciones van a ser más de poca previsibilidad, poco control y poca disciplina. Y usted también tal vez se piense, ¿hay ese tipo de organizaciones? Sí, claro. De hecho, aquellas icónicas empresas que se dedican tal vez a la tecnología en redes sociales, tipo Facebook, Google, este tipo de cosas, Yahoo, tal vez nos hemos dado cuenta de que ellos tienen salas de juegos,
disponen para sus empleados una serie de cosas. ¿Y cuál es la lógica que ellos manejan? Que los empleados no necesariamente producen las 8 horas del día, 10 horas del día que están sentados, que las ideas no vienen en ese momento, sino que las ideas transcurren en momentos de interacción. Ahora, piénsese eso en una industria, ¿sí?, de producción. Es prácticamente imposible pensarse una lógica de esas porque hay que producir. Por lo tanto, las empresas que tienen un nivel de control estricto se caracterizan por la seriedad y la puntualidad porque hay que alcanzar objetivos. Entendemos entonces que dependiendo del negocio, dependiendo de la orientación de la empresa, dependiendo de la lógica de los empleados, de los tipos de empleados también, los niveles de control pueden variar y lo que para un contexto como Facebook, el control rígido y estricto de las personas podría no ser lo adecuado, y que para una industria tal vez dejar a la gente libre, que llegue cuando quiera, que los procesos los lleve a cabo de la forma como ellos bien puedan querer, pues lógicamente no podría asegurar la supervivencia de la organización. Equilibrio. ¿Qué es lo que se necesita, para qué contexto y qué tipo de personas se necesitan para liderar esos contextos? Dimensión 4, el enfoque, local o profesional. En el enfoque local hay una identificación con el jefe y la unidad, es decir, hago lo que mi jefe me dice independientemente de lo que la organización piense o como lo haya establecido. Hay un enfoque de subgrupo, yo me identifico con mi grupo, no tanto con la empresa, con mi grupo. Mi jefe es el faro, mi jefe es el guía. Sin embargo, este tipo de culturas están generalmente enfocadas en el corto plazo y el control social es una cuestión importante porque las personas intentan adecuarse al grupo. La opinión del grupo será muy importante entonces para el desarrollo de las situaciones. Por otro lado, en las empresas más de orden profesional, de enfoque profesional, hay una identificación con el saber y con el contenido del trabajo. Entonces, esa persona es experta en eso, esa persona lo hace y confiamos plenamente en esa persona y vamos adelante, ¿sí? O ese grupo sabe de eso y les delegamos que ellos puedan tomar la decisión de cómo ese proceso puede ser llevado a cabo. Ayudamos a orientarlos, pero lo que ellos conocen, saben, es suficiente para poder gestionar el proceso que estemos pensando. Nivel de aproximación, ¿cómo llegan las personas a la organización? Entonces hay dos, se los coloca, sistema abierto o sistema cerrado. En un sistema abierto, las personas son recibidas de forma, digámoslo así, más amable, más tranquila. El otro es visto como alguien que va a integrar el grupo, que va a ayudar en toda la condición de elaboración de desarrollo de los procesos de la organización. Y hay otras organizaciones donde hay un sistema más cerrado. El recién llegado tiene que ganarse su lugar. El recién llegado es un extraño. El recién llegado es alguien que es externo, forastero, ¿sí? Y el forastero hay que conocerlo primero porque como no sabemos con qué mañas venga, pues lo mejor es ir suavecito. Entonces, la posibilidad que una persona pueda integrarse rápidamente a un grupo y pueda ponerse al día con los procesos o pueda generar aprendizaje, también va a verse influenciado un poco por esa lógica de aproximación. Y la última dimensión, que también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de microgerenciamiento, control y el papel de la cultura organizacional, es la filosofía de gestión. Hay empresas más paternalistas y hay empresas más orientadas al trabajo. Hay empresas orientadas más al empleado, en donde hay una percepción de que los problemas personales son tenidos en cuenta, donde de alguna forma hay ciertos elementos que soy reconocido más como persona. Y hay empresas cuya filosofía de gestión es orientada al trabajo. Usted es un recurso y nos interesa lo que usted pueda brindar. Hay una gran presión para realizar la tarea a una expensas del empleado. Usted no pudo, no me sirve. Hay 100 personas esperando por la vacante que usted está ocupando. Entonces, no hay un solo tipo de empresa. Todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en la misma sociedad, pero no todos lo vivimos de la misma forma. ¿Qué se adecua más
Bueno, de nuevo, va a depender del tipo de negocio, va a depender del tipo de empresa, va a depender de un análisis que se haga. Fíjense que al principio nos concentramos bastante en la persona, ¿no? ¿Cuál es el dolor que una persona puede sentir cuando controla excesivamente al otro? Pero así como hay que, digamos, desmitificar la salud mental, hay que desmitificar la salud colectiva de las organizaciones. Es decir, hay que hacer análisis también de cómo se está a nivel grupal y el análisis puede complementar el análisis financiero, que es sumamente necesario, pero que no es suficiente solamente con indicadores de ganancias, con indicadores de ventas, porque esos mismos indicadores podrían ser potencializados en la medida que las personas que ejecutan los procesos puedan tener salud, sean personas saludables, equilibradas, que generen ambientes también equilibrados y saludables que permitan el alcance de los objetivos organizacionales. ¿Cuál es el llamado a las organizaciones? A las empresas hoy en día. Ojo, las cosas están cambiando. Las lógicas de gestión en las empresas cambian de acuerdo también a demandas de la sociedad. Esto que nosotros estamos viendo hoy en día, la relación de la sociedad con las empresas, la atención que hay entre las personas, los grupos y la sociedad, es algo que hay que prestarle atención. He elegido esta imagen porque, digamos, es actual. Y fíjense que empresas que están de alguna forma pendientes de cómo la sociedad cambia, cambian rápidamente. ¿Sí? Nestlé, por ejemplo, cambió la imagen y el nombre del producto beso de negra por mensaje racista. Puede ser que para mí nunca haya existido racismo, pero puede ser que haya por personas que sí empezaron a decir, mire, eso como que no. Nestlé cambia precisamente y empieza un proceso de beso de negra para las personas que están por fuera del país. Es un dulce que se comercializa hace muchos años en los supermercados aquí, que es fabricado por la multinacional Nestlé. Y algunas personas podrían haberse sentido de alguna forma ofendidas por esta situación. Nestlé rápidamente dice, no, mire, aun cuando este producto ya tenga un cierto posicionamiento, pues ese posicionamiento de marca podría llevarnos a una generalización a nuestra marca y por lo tanto reaccionamos. Y aquí abajo también, otra marca muy famosa en Colombia de productos de limpieza, Clorox, retiró a Blanquita, ¿sí? Blanquita, una mujer afro y trabajadora doméstica, ¿sí? Que estaba en su producto de limpieza. Muchos de nosotros nos socializamos en nuestra vida con Blanquita y yo les soy sincero, yo particularmente nunca sentí racismo en ese tipo de cosas, pero al pasar los años es posible que sí, ya uno se hace más consciente de que, bueno, podría haber un mensaje ahí de desigualdad social. Otra empresa que reaccionó también a todas estas condiciones de Black Lives Matter, Aunt Jemima, ¿sí? Una empresa de syrup para acompañar el desayuno. Resulta que ellos cambian también todo su esquema de marca, ¿sí? Porque de alguna forma esta imagen que vemos aquí corresponde a una persona esclavizada hace décadas, siglos, par de siglos, siglo y medio tal vez. Y si bien muchas personas hace muchos años nunca hubieran colocado atención a esto, pues hoy en día este tipo de cosas hace que las empresas presten atención y digan, ojo, la sociedad se está moviendo en una dirección que tenemos que prestarle atención. Y esa es precisamente algunas de las tareas que se encuentran hoy en día. Algunos de los elementos que se investigan, pero que también se trabajan en las organizaciones. Organizaciones saludables y entornos de trabajo saludables. Empieza a ser la preocupación de muchas empresas. De manera un poco desafortunada, uno podría decir que este tipo de movimientos empiezan en las grandes empresas y cuando las grandes empresas empiezan a decir, mire, sí, esto nos da resultado, es que las otras van atrás. No que necesariamente esto ocurra por inercia y que las empresas digan, no, mire, tenemos que pensarnos esto. No, generalmente vienen por modelos importados, pero aun cuando sean modelos importados,
Tenemos que entender que hacia esto se está moviendo la sociedad. Y la sociedad se está moviendo hacia organizaciones saludables, entornos de trabajo saludables, hacia gestión de la diversidad. Y ojo con esto. No, aquí siempre lo hemos hecho así, aquí siempre nos hemos gestionado, esto nos da resultado. Ojo que hay un relevo generacional. Y este relevo generacional, los denominados millennials, que yo me incluyo en eso porque soy nacido desde la época del 85, ¿sí? Hasta el 2000, que es la época de los millennials, y los centennials que son nacidos a principios de este siglo, ya tienen 20 años, van a entrar al mercado de trabajo, se han criado con un discurso de reconocimiento del otro, se han criado con otro tipo de discursos. Y este tipo de generaciones empiezan a entrar al mercado de trabajo y a presionar con las ideas, a exigir. Van a ser los consumidores y están siendo los consumidores actuales y de futuro. Las empresas que están analizando esto, los gestores que están analizando esto, se están dando cuenta que el consumidor está cambiando y que tienen que atender al consumidor. Y que el consumidor está exigiendo ¿qué? Gestión sustentable, amigable con el ambiente, ¿sí? Por ahí leí en algún momento que inclusive McDonald's estaba planteando la posibilidad, creo que en algunos países ya lo tienen, de hamburguesas veganas, ¿sí? McDonald's, que es, digamos, de alguna forma el icono de uso de carne bovina y eso, pues con todas las implicaciones, pues no, los consumidores ya empiezan a cambiar hábitos, a hacer presiones para cambiar hábitos de alimentación y a mencionar, por ejemplo, el efecto que la cría de vacas a nivel, a gran escala tiene en el mundo, en el efecto invernadero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto probablemente se va a volver mucho más fuerte en el futuro. La diversidad en términos de color de piel, de procedencia étnica. En nuestro país tenemos diferentes regiones, extranjeros que están llegando, personas que vienen de situaciones muy fuertes en su vida, eh, clase social, género, ¿sí? Creencias religiosas, este tipo de cosas. ¿Cómo gestionar cuando en una empresa tengo una persona de 45 años, fiel católico, de clase media, con educación superior, con una persona que ha estudiado en universidad pública 23 años, que tiene que conformar su equipo, afrodescendiente, que ha estudiado también en su vida en colegio público y que ha logrado, digamos, cierto ascenso social de clase baja, media o media, a través del esfuerzo. ¿Cómo poder, digamos, lidiar con estas dos historias de estas personas y que tienen que conformar un equipo y que sus historias van a influenciar la forma como llevan a cabo el trabajo? Este tipo de cosas ya se empiezan a ver. La gestión de la diversidad, gestión de género, personas con diversidad de opción sexual, ¿sí? Entonces, ¿cómo lidiar en el ambiente, en un mismo espacio, con personas que pudieran, digamos, tener opiniones contrarias y personas que tienen sus opciones sexuales? Personas con discapacidad o con funcionalidad diversa, que también cambia el término, ¿sí? Ah, no es que un cojo, no es que un ciego, no, es con capacidad diversa. Fíjese que el lenguaje va transformando también la sociedad. La calidad de vida en el trabajo ya no es simplemente alcanzar los objetivos, sino pensarse si hay calidad de vida. En últimas, así como el sueño reparador puede ayudar a ser más productivo, la calidad de vida en el trabajo puede ayudar a la productividad. Si usted no duerme bien, al otro día probablemente no duerme lo suficiente para sus necesidades corporales, ¿no? Hay gente que duerme 3, 4 horas y ya tiene. Hay gente que necesita mucho más tiempo. Si usted duerme bien, tiene reparación en su cuerpo, puede rendir. ¿Ha intentado usted trabajar, digamos, cuando ha dormido solamente 1 hora? ¿Cómo está el otro día? Tal vez haya percibido que no focaliza tanto. ¿Sí? Bien. Salario emocional. ¿Cuáles son las recompensas o los intercambios que la organización promueve para que la persona también tenga otro tipo de reconocimientos, no económicos? Son cosas que se están pensando. La gestión de las emociones en el trabajo. Inclusive la evaluación de las emociones, ¿no? A propósito de lo que trabaja mi colega Sebastián. Cómo analizar las emociones y la configuración de las emociones de las personas que también pudiera generar ambientes saludables. El equilibrio trabajo-familia. Al principio, antes de empezar la grabación, nos decía la colega, no, en esta pandemia, pues yo tengo que estar en mi casa, pero resulta que usted antes
Probablemente alguien le ayudaba a hacer el almuerzo o simplemente dejaba hecho el almuerzo y alguien se lo suministraba a los hijos, ¿sí? Y usted comía en su lugar de trabajo, compraba o llevaba ya de su casa. Ahorita el lugar de trabajo es el mismo lugar de moradía, es el mismo lugar donde usted convive con su familia y a veces intentar integrar estos elementos puede ser un poco complejo y algunas empresas ya en el mundo se empiezan a preguntar entonces cómo incide el trabajo en la familia y viceversa, cómo se equilibra las responsabilidades familiares con las responsabilidades del trabajo. En últimas, la salud mental de los trabajadores. Es una condición sumamente importante a continuarse pensando. Cómo gestionar la complejidad del humano en las organizaciones es un camino que, digamos, de aquí de alguna forma quise expresar las tareas que muchas organizaciones han emprendido hoy en día conformando equipos de trabajo, dándole mayor lugar y voz a sus empleados. Esto no quiere decir que tengan voz en todo, porque lógicamente están las relaciones conflictivas que son propicias y propias de toda relación humana, pero también darle voz a los empleados en función de saber qué es lo que las personas consideran, piensan, sienten, porque al final de cuentas son personas las que ejecutan el trabajo. Y muchas grandes empresas han estado, digamos, a la vanguardia de este tipo de cosas y hay reconocimientos en el mundo a empresas que ya han avanzado fuertemente en este tipo de situaciones. Somos una empresa pequeña, no tenemos dinero para invertir en este tipo de cosas. Hay cosas que no se necesitan, digamos, inversiones gigantescas para poder generar reconocimiento al otro. Nuestra empresa hacemos la fiesta de fin de año. Es una buena forma de reconocimiento. Actúe en el lenguaje para que las personas lo sientan como reconocimiento y no como una obligación. Cuando las personas lo sienten como una obligación, nos devolvemos allá, ¿no? El mundo me debe, soy narcisista, entonces la organización me debe hacer eso. No necesariamente, la organización hace un esfuerzo y entiéndalo también como una forma de reconocimiento. Entonces, en ocasiones también las empresas necesitan reconocer que hacen cosas para la salud mental de los trabajadores y que los trabajadores entiendan también que eso hace parte de otros beneficios y mecanismos que las empresas utilizan para poder ayudar en esa condición de generación de salud mental para los trabajadores. Bien, muchas gracias por su atención. Creo que me demoré un poco más, sí, efectivamente, más de lo que yo había planteado, pero la idea con ustedes era compartir esta serie de reflexiones que provienen precisamente del análisis de lo que las organizaciones hacen hoy en día e inclusive de algunas muy buenas prácticas que llevan a cabo. Salud mental, todos necesitamos y es necesario que tengamos cierto grado de equilibrio para que nuestro ambiente también esté equilibrado. Gracias, Sebastián. No sé si eh, quieras abrir para preguntas, dudas, comentarios. Hola William, no, muchísimas gracias, de verdad que qué espacio tan lleno de mucha información tan valiosa en nuestras conversaciones que siempre me manifestaste. Déjame que allá lo voy a decir, déjame que ya entendí cada vez que me decías eso y efectivamente respondió muchas inquietudes que yo tenía en cuanto a las conversaciones. No sé si alguien de pronto tenga alguna inquietud, quiera compartirnos alguna experiencia de acuerdo también a lo que nos plantea pues el profesor. Inquietudes, comentarios y también son bienvenidas formas diferentes y alternativas de entender, inclusive desacuerdos con todo lo presentado. Sí, también se puede formar una telepolémica aquí para debatir y para contraargumentar. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué crees que deben hacer las empresas para aquellos que vieron como valioso el trabajo remoto? En una encuesta reciente hecha en Brasil particularmente, se hizo esa pregunta a las personas. Y dentro de esa encuesta se planteaba, bueno, ¿qué es lo que las personas quieren hoy en día? Y era interesante percibir que gran parte, ahorita se me escapan los datos específicos de la encuesta, gran parte planteaba un modelo híbrido. Es decir,
trabajar unos días en la empresa y otros días en casa. No todas las actividades pueden ser llevadas a cabo en trabajo remoto, pero tal vez muchas empresas de servicios tal vez pudieran implementar ese tipo de cosas o algunas actividades de gestión podrían llevarse a cabo de forma remota. Eh, para las empresas que lo pueden de alguna forma llevar a cabo, esto podría ser una forma de gestión del salario emocional. Conozco personas y que de hecho que participan aquí, cuya empresa les permite a ellos tener un día de trabajo en casa, de home office. Pero es interesante, esas mismas personas que la empresa les permite eso por formas de gestión tóxicas no pueden tomarse ese día. Aun cuando tengan el beneficio, las personas se ven obligadas, ya sea de forma externa o de forma interna. De forma externa porque el jefe le dice, mire, yo no trabajo con home office, entonces como yo no trabajo con home office, así yo tenga el derecho, a mí no me gustaría que mis trabajadores lo hicieran. Entonces de forma externa la persona te está diciendo, el líder, es un ejemplo real, está aquí la persona que lo vio. La persona siente la presión efectivamente de que no se puede tomar ese elemento para su propio beneficio. Y otra cuestión interna, las creencias personales. No, yo prefiero no tomarlo porque si yo lo tomo voy a ser leído como alguien que no le interesa el trabajo. Entonces son esas dos cosas. Si se va a implementar, ¿sí? Si se puede implementar y las personas están de acuerdo y los equipos de alguna forma han demostrado que hay efectividad y que el trabajo se puede llevar de una forma adecuada, las empresas podrían tomar en cuenta estos aspectos. Creo que el mejor piloto que han tenido es durante esos 6 meses para darse cuenta de si eso es efectivo o no. En una empresa donde el trabajo remoto no haya sido efectivo, pues lógicamente pues no será adecuado que se tomen ese tipo de medidas. En empresas donde el trabajo se logró considerar y se logró llevar a cabo, pues bien que efectivamente se podrían implementar modelos híbridos. Lo importante de todo esto es hacer un análisis no solo desde un punto de vista, no solo desde el punto de vista de la empresa y no solamente desde el punto de vista del empleado. Tiene que ser hecho un análisis complejo, es decir, eh, la empresa consigue lidiar con las cuestiones de ley que exigen el trabajo remoto, la empresa quiere mudar y cambiar y transformarse en este modelo que podría ser beneficioso, la empresa establece cláusulas en los cuales, en donde los productos entregables empiezan a verse afectados, tendrá la posibilidad de llamar al trabajador para que lo haga de forma presencial. Son ese tipo de cosas que, digamos, hay que analizarlas de forma estratégica, a mi juicio, y que muchas empresas lo han hecho. De hecho, hay empresas en esa misma encuesta a nivel nacional, una gran cantidad de trabajadores y empresas la respondieron, mostraron que muchas empresas empezaron a preguntar eso y empezaron a plantearse como una real posibilidad, ya sea o modelos híbridos o modelos totalmente volcados hacia el trabajo remoto. Empresas que cerraron inclusive oficinas porque se dieron cuenta que trabajar de forma remota transfiere al trabajador cierto tipo de responsabilidades y gastos. Por ejemplo, de gastos en energía, gastos en agua, gastos en manutención de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, también el trabajo remoto ha conllevado de alguna forma que aquellos gastos que las empresas antes asumían, pues hoy en día se asuman mucho más en el trabajador. ¿Sí? Entonces, creo que es una condición de generación de diálogo en ese sentido. ¿Sí? Bien. Mariluz dice, muy interesante la información. ¿Cómo crees que se puede mejorar el microgerenciamiento en medio de una organización de servicios que es rígida y no permite la flexibilidad laboral, tanto en horario como en las políticas de la misma? Es un camino, ¿sí? Qué Y pregunta, qué pregunta. sí, no, la pregunta del millón, es la pregunta de la película Teoría del Todo. La teoría del todo trabaja en la teoría de cómo llegamos nosotros aquí, cómo se formó el universo. Esa es la gran pregunta, ¿sí? Mariluz, si yo tuviera la respuesta específica, de seguro escribiría un libro y me haría millonario, ¿sí? Eh, pero como no lo he hecho y no soy millonario, entonces solamente puedo tener aproximaciones. Pero lo que sí es cierto es, el trabajo de los líderes es sumamente importante. Si un líder no está convencido de que ese es el camino, va a ser imposible cambiar. Entonces, ¿a quién hay que sensibilizar primero? A los líderes.
¿Y cómo se sensibiliza? No solamente llegándole con el discurso que yo les he presentado. El discurso que yo les he presentado para muchas personas probablemente va a ser, eso es teoría. El profesor está por allá, él no sabe cómo es el día a día. Sí, podría estar en parte de acuerdo. Pero, por otro lado, uno podría pensar que es necesario también convencer con información estructurada. Y yo se los digo a mis estudiantes, un psicólogo tiene que conocer cómo funciona de manera financiera una organización, porque en la lógica en la cual estamos, la ganancia económica es la que habla más fuerte. De todos modos, la supervivencia de la organización está en función de la ganancia económica también, y eso no lo podemos desconocer. Ahora, si el argumento es solo qué chévere, qué bonito, todos unidos, todos contentos, vamos a ser felices, es un argumento que no tiene sustancia y no tiene contenido. Los argumentos que se acompañan con datos estructurados, donde se demuestra, por ejemplo, el índice de rotación, la posibilidad inclusive de observar si las personas trabajan o no. La mayoría de nosotros tienen formas de resistencia. Nadie es tan esclavo realmente. Todos nosotros tenemos formas de resistencia, de microresistencias. Piénselo usted mismo. Si usted es una persona que está siendo controlada, ¿está seguro de que lo controlan y usted acepta el control en todo momento? ¿O usted tiene ciertas formas de por ahí hacer ciertas cosas para no hacer ciertos elementos? Piénselo bien. Todos de alguna forma tenemos cierto grado de resistencia y hace parte también de nuestra vida de seres humanos cotidianos, ¿sí? Porque precisamente la libertad, la autonomía y la independencia es un valor fundamental hoy en día. Entonces, hay que convencer al líder, hay que ponerse serios con los datos, hay que buscar información, la información está en Internet. Los datos sobre cuál incidencia podría tener una política, hacer pilotajes. Mire, intentemos esto durante un tiempo a ver cómo nos va, ¿sí? Sensibilizaciones un poco más subjetivas, tal vez implementar programas que en la lógica del liderazgo puedan permitir la reflexión. Creo que esos son los caminos y por eso son caminos que hay que andar y que no necesariamente los resultados van a ser de aquí a 3 semanas, un mes o proyectables en una tabla de Excel, pero que sí bien pueden ser, digamos, identificables con el paso del tiempo y con un esfuerzo, digamos, continuo. ¿Cuál es la situación? La cultura se construye con tiempo. Los seres humanos nos construimos con tiempo. Nosotros no somos seres acabados, somos seres en permanente construcción y muchas o la mayor parte de las cosas las hemos tenido que aprender. Por lo tanto, el aprendizaje será sumamente importante y apostarle al aprendizaje es sumamente importante. Muchas gracias, Mariluz, por tu pregunta y CIJ Rodríguez también por tu pregunta. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? No, la verdad, agradecerte, Wilner y Sebastián, porque el espacio fue muy ganador. Realmente fuiste muy claro en los conceptos que nos compartiste y bueno, me pareció muy chévere y rescato mucho lo que dice que las personas equilibradas emocionalmente pues generan ambientes agradables. Totalmente es cierto, solo que uno no lo coloca como en esos conceptos tan claros, pero es real. No estamos buscando pues personas felices para trabajar, ni porque ahorita hay un término pues que realmente es un tema como un poquito delicado hablar de la felicidad y pues porque sí, realmente la felicidad es algo efímero y es algo como que puede estar ahorita, más tarde no, pero sin embargo sí está muy asociado con el tema del equilibrio emocional, con las personas motivadas y obviamente eso se va a ver plasmado tanto en los resultados productivos de una compañía y también en el ambiente, o llámese clima laboral o microclima. Entonces, muy, muy bacano y bueno, también me quedó eh, algo pues como de mucho aprendizaje que a veces las personas no se identifican con las empresas, sino que se identifican con sus equipos de trabajo, con su grupo y sobre todo con ese líder que es el faro y es el que lleva como que el bastón de mando en esos grupos. Entonces, de verdad, Sebastián y Wilmer, muchísimas gracias por el espacio, de muchísimo aprendizaje. A ti por tus palabras A ti y por muchas tu gracias por participación. participar. Sí, de mi parte también, realmente muchas gracias. Una charla muy, muy interesante. Sí, me gustaría, si fuera posible, que nos compartieran las memorias, porque hay un par de temas que no me quedan claros. Yo no soy psicóloga,
Entonces, es un par de temas que no me quedan muy claros, pero me gustaría volver a escuchar la charla y así poder de pronto aclarar y si no, pues remitirme con Sebastián para que me ayude con un par de cosas, pero de verdad que de las charlas en las que yo he estado sobre este tema, de verdad que esta me ha parecido muy interesante, muy práctica, muy sencilla y de verdad muy al alcance de cualquier organización. Entonces, mil gracias. Bien, gracias también por tus palabras, el objetivo de grabar es para que, la idea es que dejemos esta experiencia en internet, en YouTube, entonces ustedes podrán acceder, pueden comunicarse con Sebastián, ¿sí? Pues va a quedar en mi canal y también probablemente Sebastián lo pueda colocar en su canal también para que pueda acceder muchas más personas y bueno, con Sebastián también y cualquier situación que pueda apoyar para ampliar la información, con mucho gusto. Aquí Luis Fernando Machado, ¿cómo potenciar el buen estrés en un equipo de trabajo? Si el estrés no es una reacción, entonces hay que generar experiencias de reacción. Y si hay algo que haga reaccionar a los seres humanos es el desafío. ¿Sí? Sebastián lo decía, ¿sí? Yo siempre le decía a Sebastián, yo voy a hablar de eso. Sebastián estaba un poco aprensivo por mis posturas conceptuales, pero precisamente Sebastián me desafió. ¿En qué sentido me desafió? Me desafió en el sentido de mostrar que yo no iba a hablar de que el control es una condición negativa, que no se puede controlar y que hay que ir contra el control, ¿no? Por el contrario, ¿sí? Hay que controlar porque el control hace parte de nuestra regulación como seres humanos. Ahora, ¿cuál es el equilibrio de ese control? Entonces, desafiar. Fíjate que Sebastián me desafió y como Sebastián me desafió, eh, yo tuve que ir a investigar. ¿Sí? Yo tuve que ir a leer, yo tuve que ir a analizar. No crean que porque uno ha escrito, que ha investigado, uno ya la sabe todas y ya el discurso sale como tal. No, es pensarse, bueno, ¿quién me va a escuchar? ¿Qué necesita esta persona oír? Desafíos. Desafío es utilizado en los videojuegos. ¿Sí? ¿Y por qué coloco el tema de los videojuegos? Porque ustedes ven el grado de focalización que las personas tienen en los videojuegos. ¿Y es por qué? Porque en los videojuegos se crea una experiencia novedosa para el usuario cada vez. Y cada vez que creas una experiencia novedosa, colocas al sujeto a que tenga que resolver problemas. ¿Sí? Entonces, desafiar, colocar problemáticas, pero también ayudar con los recursos necesarios para que esos desafíos puedan ser realmente respondidos. Creo que ese sería un camino interesante para poder provocar el buen estrés, es decir, impulsar, provocar, movilizar. Gracias, Luis Fernando, por tu pregunta. Wilner, yo tengo una pregunta. En este momento, eh, que va a iniciar como esta nueva fase híbrida que nos mencionabas, es decir, unos días en la casa, otros días en el trabajo, ¿qué podemos esperar en los procesos de selección cuando debemos elegir una persona que va a estar en esa dinámica híbrida, ¿sí? Recientemente leí también una noticia, IBM ya está, digamos, implementando procesos de selección donde se utiliza la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos ante nosotros un potencial en el uso de las redes de información. El año pasado yo asistí a una conferencia de un profesor de origen polaco en Estados Unidos, donde se hacen análisis de la expresión de las emociones. ¿Sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en un documental en Netflix que se llama Nada es privado, cómo se hacen previsiones de características de personalidad de sujetos para poder tomar decisiones en relación a ellos a partir del Big Data o gran cantidad de datos. Es decir, cada vez más estamos caminando más hacia la configuración de obtención de información de forma sistematizada, cada vez más utilizando diferentes mecanismos de acceso a información de lo que las personas decimos. Y lo decimos en redes sociales, lo decimos en la forma como hablamos, lo decimos en la forma como nos expresamos. Y estos análisis de lo que decimos es un análisis de lo que somos.
Y un análisis de lo que somos es un análisis de si es pertinente o no para esa persona un modelo híbrido, un modelo donde ella efectivamente pueda ser no solamente alguien efectivo, sino también que se sienta cómodo. Una persona que con unas características tal vez más de poca socialización, de miedo escénico, de pánico grupal que existen, trabajar en grupo es perjudicial para ella. ¿Sí? Trabajar en grupo en términos de tener que ir todos los días a tener que socializar, para ella eso es un esfuerzo. ¿Sí? Para una persona que necesita el contacto del otro, que se retroalimente de conversar, de dialogar, de colocar ideas, trabajar solitario en casa, para esa persona podría llegar la depresión. ¿Sí? Entonces, cada vez más estamos percibiendo en las empresas que lo tienen en cuenta que la situación está cada vez más individualizada. La experiencia del cliente, si ustedes ven, lo que hacen las empresas son experiencias individualizadas, paquetes a la medida. Muy probablemente muchas empresas van a empezar a avanzar también en eso, en paquetes a la medida. Tal vez constituir grupos donde algunos vayan presencialmente y personas de ese mismo grupo estén trabajando en casa. La tecnología cada vez está más presente en nuestra vida. Esta pandemia nos ha demostrado que la tecnología puede ser un muy buen aliado para precisamente pensarnos otras formas diferentes de realizar el trabajo y de alguna forma también incluir cierto grado de satisfacción dependiendo de la lógica de personalidad del sujeto. La tecnología y la evaluación, servicios como los que prestan ustedes, por ejemplo, que están avanzando también muy bien a mi juicio, son elementos que van a ser de utilidad y que están siendo implementados a nivel global y que no es el futuro, es el presente y que muchos ya están en función de eso. Véanse ese tipo de comentarios, nada es privado, véanse lo de Big Data, para allá estamos avanzando, es un camino que no tiene reversa y pues lógicamente quienes lleguen primero pues tendrán mayor opción de poder explotar. Qué interesante, ¿no? Esto da pie para tantos enfocado en la persona o un volumen 3 enfocado en la empresa. Muy interesante. Yo creo que todo el mundo aquí hemos estado, los mismos participantes no se han ido y lo hemos disfrutado muchísimo. Agradecimientos a todos los que están acá y escucharon pues este espacio de reflexión que quisimos presentar para ustedes. A Wilder, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, por el espacio que nos brindas, por compartir todo este conocimiento tan importante que abarca un amplio espectro de organizaciones, de tamaños, de sectores. Y eso es lo importante realmente, al final, que podamos compartir información que sea vital. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos y también por la invitación de nuevo, Sebastián. Y estamos atentos a cualquier cosa que podamos continuar contribuyendo como reflexión y como acción. Ok, muchísimas gracias a todos y les vamos a compartir la grabación. Muchas gracias, Wilner, que estés muy bien, feliz día para Muchas todos. gracias, feliz tarde a todos y gracias por su participación. Muchas gracias.